Hoy podemos descubrir con Enel X cómo cambiar la forma en que usamos la energía con soluciones simples y sustentables. Cómo movernos sin contaminar por todo el país. Usando energía limpia para mejorar la calidad de vida. Con Enel X podemos renovar la energía de nuestro hogar, la que nos conecta con los que más queremos. Y podemos cambiar la energía con la que trabajamos por un mañana mejor. Hoy nuevas oportunidades se hacen realidad con los productos y servicios de eficiencia energética de Enel X en Chile. Descubre más en enelx.com. Muy buenos días. Dicen en la hípica que caballo bueno repite, y aquí estamos en el segundo ciclo de diálogos con transparencia. Después de haber tenido 6 diálogos hace algunos meses, empezamos un nuevo ciclo. Y empezamos este nuevo ciclo con muchas ganas, con mucha alegría, y nuevamente con esta alianza entre Chile Transparente, Enel Chile y el Diario Financiero. Lo que buscamos es poder conversar, es poder espontáneamente exponer distintos puntos de vista y demostrar que finalmente a través del diálogo podemos construir mejor política pública y un mejor futuro, en un momento donde se está construyendo el futuro del país. Es un año importante, un año de elecciones presidenciales, un año también de redacción de una nueva constitución, un año de recuperación de una pandemia, de recuperación económica, por lo cual los desafíos son muy importantes desde todo punto de vista. Desde Chile Transparente quiero hoy día hacer la bienvenida a este primer panel. Invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen con sus preguntas en el hashtag Diálogos con Transparencia. Hoy día tendremos un panel de lujo. Primero tendremos las palabras de bienvenida introductorias al tema de Paolo Palotti, gerente general de Enel Chile, y luego un panel donde será moderado, conducido por Marily Luders, directora del Diario Financiero, y contaremos con Annie Dufey, CEO de Carugen, directora de Espacio Público, Victoria Paz, jefa de programa de la candidatura de Sebastián Sichel, Claudio Sebag, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, y el exministro Andrés Rebolledo, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad SEC. Hoy día vamos a hablar de un tema que es fundamental para todos nosotros, independiente que estemos vinculados o no con el sector eléctrico, que es la energía verde en el futuro de Chile. Se habla muchísimo, ¿no? Se habla muchísimo de nuevas energías, de nuevas oportunidades, de nuevos proyectos, y queremos saber en este diálogo qué están pensando desde estos distintos sectores en cómo se ve este futuro verde en la energía de Chile. Con esto quisiera dejar para las palabras introductorias a Paolo Palotti, agradecerle también por el apoyo de Enel Chile a este ciclo. Y Paolo, muy bienvenido y por favor, todo tuyo este diálogo con transparencia. Hola Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros socios, a Chile Transparente, Diario Financiero, que ha permitido una segunda serie de un encuentro que han tenido muchos éxitos. A demostración que diálogos, confronto, compartir y discutir sobre las ideas en este momento en Chile es muy, muy importante. Y hoy hablamos de futuro, el futuro con un tema que claramente tiene una atención muy fuerte. Hablamos de energía verde en Chile. Claramente el sistema eléctrico ha tenido, decimos, un focus, una atención muy fuerte en los últimos años, siempre más es un elemento que puede ser un elemento de crecimiento, de destaco de importancia para Chile, porque Chile claramente tiene todas las herramientas, todas las potencialidades para salir como un ejemplo seguramente en la región, ma diría a nivel global. Entonces, hablando de futuro de energía verde de Chile, podemos hablar
sin duda del potencial solar, del desarrollo de las renovables, del viento, pero me gustaría también poner algún punto, porque el desarrollo se necesita llegar sostenible a largo plazo, no con hitos puntuales. Esto significa que si miramos a la pantalla hoy, tenemos indicaciones e escenarios bastante diferentes. Tenemos ahora, en estas últimas horas, la noticia de una licitación para el mercado regulado donde llegaron precios muy atractivos, muy competitivos. En el mismo sentido, vivimos en estos días, en estos meses, yo diría este año, una situación muy compleja a nivel de sector, donde para razones diferentes, que se encaja con un periodo de sequía muy largo, años de sequías. Este año se está demostrando el peor de todos los años de estadística. Estamos viviendo claramente un momento donde la gestión de las commodities, es decir, el gas que abastece nuestras plantas, tiene problemas de suministro y tiene problemas de costo importante. Más otros factores que podemos discutir, que yo realmente puedo dejar a los expertos de los paneles que pueden compartir con ustedes, pero esto comporta un elemento importante, que tenemos un sistema con gran potencialidad, pero vulnerables. Y aún más vulnerables hoy cuando hablamos de cambio climático, porque el país, el sector en sí mismo, tiene esa vulnerabilidad, que lo estamos viendo hoy, lo estamos viendo día a día, mirando los precios de la energía, cómo está evolucionando, y todas las problemáticas que se están gestionando. ¿Qué significa esto? Que en un sistema con tan potencialidad, energía verde, sí, tenemos una potencialidad increíble, pero se necesita una atención muy fuerte porque este sistema también es vulnerable. Y para lograr resiliencia en un sistema de este tipo, se necesita una planificación clara, reglas claras y planificación a largo plazo, que permite claramente a todos los actores, desde la generación hasta la distribución y los actores que interactúan con los clientes, pueden planificar sus acciones en un marco regulatorio claro. Esto es el mensaje fundamental que yo pongo sobre la mesa y quizás si nuestro experto lo puede retomar. ¿Qué significa llegar a un futuro de energía verde? Claramente tenemos ejemplo. La energía, tenemos un potencial solar enorme en el norte. La ciudad es más grande, los consumos, afuera de la minería, que claramente está en el norte, está en el centro. Entonces significa tenemos hoy un problema de transporte de energía. Entonces, sistema de transmisiones que se necesita hacer a nivel de lo que significa desarrollar un futuro de energía verde. Un futuro de energía verde necesita flexibilidad, es decir, poder equilibrar una producción con fuentes renovables. Esto significa que la regulación necesita ser clara, disfrutar la tecnología. La tecnología es un driver, también en sectores como nosotros. Las baterías, poder poner baterías en el sistema es fundamental. Y mirar bien los problemas y buscar soluciones compartidas en medio y largo plazo. Lo que estamos viviendo hoy, que es claramente con un vínculo a lo que es la estructura del país. El país no tiene su gas, necesita importar gas. Llega o por Argentina con un gasducto, o llega con importación del gas liquefacto, el LNG. Esto es líquido. Entonces, esto significa que toda esta actividad, todo este flujo que permite la estabilidad del sistema se necesita arreglar bien. Arreglar bien, planificar bien a largo plazo y permitir a los operadores certidumbre en sus inversiones, en su compra. Esto claramente significa, lo vemos hoy, que los impacta una falta de este tipo de recursos, falta de agua en conjunto, una falta de gas, y claramente en un contexto tan presionado, modificar reglas del juego es un riesgo.
Es un riesgo que en este momento Chile podría no soportar. Entonces es bien mirar todo esto, mirar qué significa. Porque es verdad que tenemos señales de precio a medio y largo plazo importantes, pero significa llegar al punto, llegar en esta estructura. Entonces pienso que esto es un desafío que todos en conjunto necesitamos gestionar. Los operadores, las empresas, las autoridades, el regulador, el coordinador de la red. Tenemos toda la responsabilidad de llegar al futuro de este país con energía verde, teniendo en cuenta que la infraestructura, no solo de generación, sino de transporte de energía, tiene un rol fundamental en un sistema vulnerable donde claramente la resiliencia es uno de los objetivos principales. Entonces, potencia de transporte de energía y resiliencia para llegar al cliente, porque cuando hablamos de energía verde, no es solo el solar que produce o el viento, es llegar al cliente con todos los beneficios de una energía que no contamina. Entonces, el objetivo es descontaminar las ciudades con energía verde y con uso correcto de esta energía, con la sostenibilidad que permite esta energía. La movilidad eléctrica, un ejemplo. Chile, Santiago, es un ejemplo a nivel global de qué significa transporte público sostenible. Esto lo está impulsando siempre más, como ejemplo para todo el otro país de la región y también por afuera de la región. Significa utilizar energía limpia en switch a otra energía contaminante. Y significa también introducir, es un concepto muy importante, introducir la economía circular en un contexto como la ciudad, y no solamente la ciudad, y también un contexto entre diferentes sectores, que no es solo energía, el sector de la energía. Son sectores que se contaminan en el sentido positivo, que pueden disfrutar este concepto de economía circular para efectivamente hacer un paso adelante, descontaminar el país y disfrutar y llegar al éxito final de una energía verde en el futuro de Chile. Yo soy convencido que allí llegaremos. Necesitamos un esfuerzo, una atención y un foco muy importante para todos los operadores. Bien, yo no voy a robar más tiempo a un panel tan interesante. Espero de haber introducido algún concepto, algún punto de reflexión y dejo la palabra a Marilyn, que puede claramente gestionar este panel. Un saludo y un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Estaba silenciada, espantoso, no aprendo después de 2 años de pandemia todavía. Muy buenos días a todos, muchas gracias Paolo por tus palabras y bienvenido al resto de nuestro panel. Los invito a una conversación que vamos a tener hoy día basada en los temas que hemos planteado, pero también quiero decirles que va a ser una conversación bastante centrada en nuestro público. La gente que nos está escuchando, la audiencia, ya está empezando a mandar preguntas, como decía ahí en Alberto, con el hashtag diálogos con transparencia. Ya tengo algunas, así que voy a partir primero por una muy general y luego iremos entrando en aquellos temas que les interesan a nuestra audiencia y que la idea hoy día es conversar. Quiero partir primero por preguntarles, todos ustedes han trabajado activamente en el tema y la pregunta es, ¿sigue siendo el tema de la energía limpia, la energía verde, por decirlo de alguna manera, un tema relevante en el debate público o se lo han comido de otras prioridades, ya ha pasado a ser un tema secundario? Ahí me gustaría partir por Andrés, que tuvo experiencia en otro tiempo desde el gobierno. Andrés Rebolledo, cuéntanos un poco si tú crees que este tema sigue estando suficientemente en la palestra como para ponerle la atención que se merece. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Un gusto verlos a varios amigos con los que hemos trabajado estos temas largamente. Mira, yo creo que la respuesta es que sí, directamente. Creo que es un tema que está dentro de los prioritarios. En ocasiones y en el fragor de la discusión y la conversación, que a veces en torno a temas de política pública es bastante áspero, queda probablemente un poco desperfilado, pero sí me parece que es un eje prioritario respecto a la visión que tiene muchos sectores del país en cuanto a su desarrollo en el futuro, su desarrollo económico.
me parece que en ese sentido este es un tema que se va a expresar en dos momentos, o al menos en 12 instancias fundamentales respecto a lo que está pasando en el país. Por una parte, me parece que estos temas de energía, de modelos de crecimiento sustentable, va a quedar registrado de alguna forma y establecido en la nueva Constitución. Creo que ese es un elemento importante. Andrés, ¿tú piensas que van a quedar como temas energéticos o más bien agua, cosas de ese tipo? No, a mí me parece que van a quedar con declaraciones genéricas, tipo los países tienen este objetivo de desarrollo sustentable, temas como el agua, recursos de ese tipo, discusiones que han tenido, la verdad, bastante intensidad el último tiempo. Por cierto, no me parece que vaya a quedar la energía renovable o temas específicos que tengan que ver y necesariamente se resuelven en el ámbito de las políticas regulatorias, fundamentalmente. Pero sí me parece que van a quedar establecidos ciertas visiones que hoy día no existen en la Constitución y que responden a los temas, a los momentos, al tiempo contemporáneo que estamos viviendo, que son desafíos y fronteras tecnológicas también nuevas, etc. Y por cierto, y el otro espacio donde se va a discutir de manera intensa, y creo que es el momento de hacerlo, es en el ámbito de las bases programáticas de los candidatos que tienen que ofrecerle al país sus visiones y sus sueños de país el año en noviembre y en diciembre, ¿no? Entendiendo que va a haber segunda vuelta. Precisamente, Andrés, tenemos la suerte de tener con nosotros a Victoria Paz. Victoria, quiero hacerte el pase a ti. Tú has revisado intensamente los programas de los candidatos, me imagino partiendo por el del candidato Sichel. ¿Ves diferencias? ¿Qué matices ves, digamos, ciertos consensos que en general en el país han dado el tema eléctrico? ¿O crees tú que esta es una oportunidad de diferenciación entre los candidatos? También estás conmigo. Mira, partir diciendo, yo creo que este tema, y que creo que es muy valioso, en general se ha podido dar que se ve como un tema de Estado. Hay ciertos temas que tienen que ser de Estado, más que de gobierno, como es política internacional, y yo creo que estos temas de cambio climático, de energías renovables, de avanzar hacia una matriz mucho más sustentable, tienen que ser políticas de Estado. Si son políticas de gobierno, en el fondo, que pueden cambiar totalmente en 4 años, no lo vamos a lograr. Entonces, partir diciendo eso, yo soy una convencida de que hay ciertos temas que tienen que ser estables en los países, y este es uno de esos. Dicho esto, tenemos... ¿Se escucha bien? Perfecto, te escuchamos súper bien. Perdón, ya es que uno no sabe, ya. Dicho esto, al menos en el programa que nosotros hemos trabajado, es un pilar fundamental el tema energía. Queremos obviamente que se entienda lo más posible. Muchas veces son temas súper técnicos que los ciudadanos no alcanzan a comprender bien, y en eso yo creo que es súper importante partir diciendo, en el fondo, está el tema de energía, después está el tema de cierta cantidad de energía, solo cierto porcentaje está electrificada, y entonces al final lo que tenemos que hacer es avanzar en el tema de que toda la energía vaya hacia las energías verdes. Entonces, estamos trabajando en 2 grandes aristas, yo te diría. Uno, que usar bien la energía, todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, etcétera. ¿Y tú ves que ese tipo de, esa visión, primero, esa visión de Estado del tema energético, y segundo, esa visión dual entre la generación verde de la energía y el ahorro de energía, ¿está presente en todos los programas? ¿Es algo que cruza el espectro político? Mira, yo al menos puedo hablar del mío, por supuesto que también me he leído los otros, pero yo creo que tenemos una visión común. Lo que pasa es que hay formas distintas de desarrollar. Por ejemplo, el tema de hidrógeno verde, yo creo que no está en discusión ya. Se sabe que es una forma muy buena de llevar a la industria a pasar a usar energías más renovables, todo lo que es camiones, todo lo que es transporte en minería. Pero, por ejemplo, nosotros creemos mucho más en que el sector privado tiene las posibilidades de desarrollarlo con un fuerte, obviamente, apoyo estatal, las regulaciones adecuadas, el clima político adecuado, y otros candidatos, como por ejemplo el programa del candidato Boric, creen en una empresa estatal que lo desarrolle. Entonces, tenemos formas distintas de mirar el desarrollo de los mercados. Gracias, Victoria. Veamos si Ani, que también tengo la impresión, ha hecho una revisión de los programas desde Espacio Público. Cuéntanos un poco, Ani,
si tú concuerdas con Victoria con respecto a estos puntos, a cómo los candidatos presidenciales están abordando en el debate la energía y si hay o no consensos transversales de Estado. Primero, coincidir con Victoria que el sector energía es uno de los sectores que ha sido emblemático en Chile en hacer políticas de Estado. Y esto se dio, un proceso largo que se dio hace 10 años con la crisis energética de fines de cuando Argentina nos cortó el gas y que se trató de dar unas ciertas soluciones, ¿no es cierto?, a través de grandes proyectos a carbón, Hidroaicén, etcétera, y se sentaron las bases para un diálogo transparente y, ¿no es cierto?, ir formando consenso, y que luego este proceso que se hizo afuera del Estado, entró al Estado y se hizo una política energética de largo plazo, ahí en la administración de Pacheco, que yo tuve el privilegio de liderar ese proceso de la política energética, y en esos procesos presidenciales, en esos procesos políticos, el tema energético era muy, muy relevante, realmente muy importante. Yo siento que una vez que esa política salió, se sintió que había una visión común, que vamos a avanzar hacia un futuro renovable en el sector. De cierta forma, se sintió que el sector ya había cumplido de cierta forma, y en este proceso político, el sector energético siento que no está tan prioritario en algunos... En este debate tú te refieres ahora en el debate presidencial. En relación a la prioridad que tenía antes. Hay otros, por ejemplo, el tema agua, se ve que es mucho más importante, tal vez tan importante como era en ese minuto el sector energético. Y a juicio tuyo... Dicho eso, esto tiene que ver con que ya se ha zanjado ciertas cosas. Exacto, pero como muy bien decía Paolo, también decías tú, uno ve que hay muchas cosas que están pendientes, y para avanzar hacia ese futuro renovable hay muchos temas regulatorios y de política que aún están pendientes. Por ejemplo, este tema que estamos enfrentando, la sequía, la mega sequía, era algo que ya se sabía, era algo totalmente predecible. De hecho, el ministerio tiene un plan preaprobado, un plan de adaptación al cambio climático que se hizo en el año 2017. Ahora, Ani, una de las cosas que nos comentan en el diario es que si bien existía un plan, no se pensó que iba a ser tan rápido y tan fuerte como terminó siendo. Bueno, es que yo creo que una de las pocas evidencias científicas y estudios que habían era, por ejemplo, para la baja de la capacidad de los embalses. Una de las cosas que uno sabe del cambio climático, especialmente en el caso de Chile, que es un país altamente vulnerable al cambio climático, es el país rankeado como 8º de mayor vulnerabilidad al cambio climático, era justamente la capacidad de disminución de los embalses. Y una de las primeras medidas que establecía ese plan era tomar medidas para eso, el tema de la transmisión, las medidas de seguridad. Entonces había muchas cosas. O sea, existía el marco para hacerse. Está hoy día guardado en algún cajón del ministerio. En un cajón. Claudio, tú que has tenido también una mirada y un proceso bastante largo desde el gobierno fuera de este tema, ¿crees tú que en realidad se guardó en el cajón y que hoy día estamos en una situación de mayor vulnerabilidad a la que creíamos deberíamos estar? A ver, bueno, ha estado interesante escucharlos, pero la verdad que, primero que nada, rescataría que en Chile, y eso es bueno, hay un consenso muy amplio en materia, llamémoslo, de acción climática, de que es un país que por un lado es vulnerable, pero por otro lado hemos podido avanzar muy rápidamente, y en particular el sector eléctrico, que tiende a confundirse con el sector energético, en energía renovable. Y uno mira hoy día el 100% de toda la nueva inversión en energía eléctrica es renovable, todo lo que se está construyendo hoy día es virtualmente renovable. Entonces, como que eso puede sentirse que es un dato ya está hecho. Además, estamos retirando la central de carbón. El sector de generación eléctrico y la electricidad ha hecho la pega. El gran desafío futuro es doble. Uno es la adaptación que describía Ani. O sea, se nos instaló el tema agua como la principal expresión del cambio climático con una fuerza inusitada. Este es el año más seco que jamás hemos tenido después de 10 años secos. Y por otro lado, en abordar aquellos sectores que todavía están muy lejos de abordarse. O sea, pensemos en el transporte. Todavía Chile, hablamos de las renovables, pero todavía Chile, más del 40% de la energía primaria es petróleo. Y el transporte, que obviamente el 99-98% del transporte sigue siendo en base a fósiles. 30% del consumo energético de Chile es diésel. Entonces, como que hay un consenso en lo eléctrico, muy bien y muy sostenible lo que estamos haciendo, que tiene desafíos de resiliencia,
pero hacia el futuro tenemos que abordar en temas energéticos que tienen muy directamente que ver con la vida cotidiana, el cómo nos movemos y el cómo, por ejemplo, también resolvemos la situación de las ciudades, la contaminación, producto de la leña, que es el principal energético que produce calor en los hogares de Chile. La leña sigue siendo. Entonces, creo que estos desafíos de futuro. Yo me acuerdo que hace unos años el tema de la leña era un tema absolutamente prioritario yo lo veía desde el punto de vista de los medios de comunicación, había mucha atención. ¿Tú crees que esos temas están ahora siendo prioritarios o se los están comiendo otro tipo de cosas y hay que reforzarlos? Bueno, lamentablemente este año volvimos a tener situaciones de emergencias ambientales en Santiago. Obviamente la pandemia COVID, que además el correlato, ¿no es cierto?, con el tema respiratorio es muy fuerte, pero en tiempos normales, las muertes prematuras por contaminación urbana, en Santiago principalmente el transporte y sobre todo el diésel, para el sur la leña, que produce el 85% de las emisiones locales, es algo que es invisibilizado y debiera ser como, en términos ciudadanos, una agenda muy importante. Y eso tiene que ver con la pobreza energética, que las casas mal aisladas, pero también el energético que se usa para calentar. Yo creo que esos son desafíos del futuro de transición energética, como las grandes preguntas. Y el transporte, bueno, Andrés tiene ha liderado también mucho esa agenda de la electromovilidad, sobre todo en aquello que beneficia a muchas personas. Transporte público debe ser electromóvil de aquí al 2030. Es posible, es rentable, beneficia a millones. Entonces, yo creo que renovable estamos súper bien avanzando, pero cuando hablamos de energía verde y transformar realmente el bienestar de las personas, pasa por esas otras nuevas cosas, nuevos desafíos. Sí. Alberto, tú que estás mirando a través de Chile Transparente a todo, muy atento a los tipos de debates que se están dando, una cosa, como estamos planteando acá, es que este tema esté en lo político, en la agenda presidencial, pero uno se pregunta cuánto de este tema está en la agenda ciudadana. Y ahí me gustaría saber tu opinión, tú que estás muy encima de estos debates, ¿cuánto ves tú que la ciudadanía esté involucrada, por ejemplo, en lo que decía Claudio de la movilidad, de mejorar en el fondo los sistemas de movilidad, de evitar la contaminación por leña, etcétera? No, sin duda son temas absolutamente presentes en la agenda diaria. Quizás, evidentemente, no con la capacidad técnica o de reflexión técnica que podemos tener en el panel que están teniendo ustedes, pero es cosa de ver las redes sociales todos los días, cómo los ciudadanos son más activos también en cómo se está produciendo energía, pero también cómo se está proveyendo el servicio eléctrico. Y acá hay un punto que es fundamental, que tiene que ver en cómo se comunica y que efectivamente se comunique con verdad acerca de cuáles son las externalidades positivas, cuáles son las externalidades negativas de cualquier tipo de inversión energética. Y lo digo porque, y siendo bien crítico, hace algunos años había un proyecto eléctrico que decía que si ese proyecto eléctrico no se hacía, Chile iba a quedar en oscuras. Ahí nos mostraron un fosforito que se iba apagando. Y han pasado 10 años ya de ese proyecto, ¿no? Y Chile no se quedó a oscuras. Claro, desde el punto de vista técnico podrán decir es que el precio bajó de algunos componentes, que el sector se dinamizó, que hubieron buenas posibilidades de inversión y por eso Chile no se quedó a oscuras. Pero la verdad es que desde el punto de vista de un ignorante, de una persona que no está metida en el sector, como el caso mío, evidentemente Chile no se quedó a oscuras. Entonces, creo que el debate energético del futuro también tiene que ser con mucha verdad, ¿no? ¿Qué significa cuando Claudio Sivas dice, bueno, vamos a pasar a electromovilidad? ¿Cuáles son las grandes oportunidades que eso va a tener desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del transporte, pero también cuáles van a ser los riesgos que eso va a tener? ¿Existen riesgos? ¿Cuáles son? ¿Qué tenemos que construir? ¿Somos capaces de hacerlo? Y lo mismo con el debate de la leña, los que constantemente estamos en el sur del país. Vemos como ese debate es un debate que lleva por lo menos 2 décadas, ¿ah? Y se hacen esfuerzos y se aíslan mejor las casas, en algunos casos hay subsidios del mismo, etcétera, pero el tema sigue estando ahí. Y sigue estando ahí no solamente en los sectores de menores recursos, sino también en los sectores de mayores recursos en el sur del país. Entonces, algo está pasando de que también faltan aspectos de transparencia, de comunicación, para poder entender que esta energía verde del futuro, en la que estamos hablando hoy día, pueda ser no finalmente solo un discurso, sino que una realidad. Ahora empezamos con algunas preguntas del público. Gracias, Alberto. ¿Se me escucha bien ahí? Marco Antonio Gómez nos pregunta si es verdad que a la larga la energía verde va a poder mantener una caída en los precios, va a poder mantener un nivel de precios que siga bajando, y si es en realidad la energía verde desde el punto de vista del bolsillo del consumidor, de la cuenta final,
una alternativa mejor, sobre todo pensando que vienen años muy duros económicos para adelante. No sé quién puede tomar esa pregunta. ¿Quién se anima? Disparo yo. Andrés y después Claudio. Sí, muy cortito. Yo creo que esa es una pregunta fundamental porque en el debate del sector eléctrico nuevamente, para ponerle los límites precisos, efectivamente este tema de la energía verde y la energía más barata ha estado y ha sido parte de los últimos años, diría yo, ¿no? Pero es siempre relevante y a propósito de los temas más ciudadanos y cómo se conecta y cómo se relaciona la ciudadanía con la energía, es siempre en ese sentido importante resaltar que cuando uno paga finalmente la tarifa en su casa, y por lo tanto, a partir de lo cual probablemente uno evalúa el sector eléctrico desde la posición de usuario, no Claro. solo respecto a la calidad y del servicio, que es importante, sino que en este caso respecto al precio, uno paga un 60% de esos 100, supongamos que uno paga 100, es energía aproximadamente. Y por lo tanto hay otro 40% que son otros conceptos y que tiene que ver y que responde a la remuneración de otros segmentos del mercado eléctrico, entre otros de transmisión, distribución y por cierto que hay impuestos entre medio. Por lo tanto, es importante que el precio de la energía baja porque hay una proporción y pondera de manera relevante, 60%, pero no es lo único, porque hay que hacer un esfuerzo muy relevante, sobre todo en transmisión y distribución, donde entra el rol del Estado en tanto regulador, para efectos justamente de asegurar que esos 100 pesos bajen en el tiempo, porque claro, con esto yo esta creo idea. que claro, independiente que haya algunas otras áreas que se puedan bajar, yo creo que la pregunta, Marco Antonio, apunta a si es la energía verde va a poder mantener su promesa o va a poder mantener la promesa de que no va a ser más cara a la larga, digamos. Yo creo que esa era un poco su... Ahora, a mí me parece que ha demostrado y va a seguir siendo probablemente a propósito del cambio tecnológico en el cual nosotros tomamos, que probablemente va a seguir a la baja y así se ha sido competitiva. Claudio, no sé si se ha visto en las licitaciones. No, a ver, yo creo que es súper importante tener claridad de que hoy día la generación eléctrica, a partir sobre todo de fuentes solar, fotovoltaica y eólica, pero en general renovable, es la energía más competitiva en su producción, pero requiere complementarse con una serie de otras cosas. Y hay que considerar también, a propósito de esta transición energética, y sobre todo pensando en la necesidad de adaptación, Andrés ya lo decía, que vamos a tener que requerir redes más resilientes, vamos a tener redes más flexibles, eso quiere decir que de noche no hay sol, entonces necesitamos energías renovables 24/7 como la concentración solar, porque si estamos retirando responsablemente el carbón de la matriz que hoy día nos da esa seguridad y suficiencia y cumplir un rol central, bueno, esa ecuación global no se va a resolver tan simplemente como inmediatamente traducirse en un costo menor para el usuario. Lo otro que estos precios, y solo fijarse en precios, se reflejan recién mucho más adelante en el tiempo, ocurren de aquí a 4 o 5 años más, no es hoy. Entonces el rol de las expectativas es súper importante manejarlo. Y eso, Claudio, especialmente en estos días que se abrieron, o sea, que se supo de la licitación, que había una gran variedad de precios dentro de las alternativas que había, pero como bien dices tú, la sensación después de estos procesos es que uno espera un reflejo pronto en las cuentas y esto se ve muchísimo después, digamos. Bueno, hay varias cosas que no se reflejan y el cliente regulado precisamente queda blindado de ciertos efectos. Pensamos, por ejemplo, hoy día la estrechez hídrica nos ha disparado los precios instantáneos de energía a niveles de $300 por megawatt hora. Si pensamos que la licitación hubo algunos que ofertaron a 13, 13 con 300, eso no conversa. El cliente final tiene una tarifa mucho más estable en el tiempo, producto de un mix de cosas. Entonces, la expectativa de que por un lado la energía va a subir por la escasez de agua no va a ocurrir inmediatamente, ni tampoco va a bajar inmediatamente por estas ofertas. Entonces, ahí hay que gestionar muy bien las expectativas. Y lo otro que además, a propósito de tu pregunta muy inicial, sostenibilidad en el amplio sentido no es solamente sostenibilidad tal vez ambiental, o solo social, o solo económica, un mix. Y hoy día, para que la energía eléctrica que se está desarrollando en zonas rurales, territorios, sea también una buena noticia para los territorios, implica inversión socioambiental, que tiene que ser parte de los costos implícitos, tal como lo tiene que ser la transmisión o lo tiene que ser una red más resiliente al cambio climático. Entonces, en el conjunto, finalmente, a manejar esta expectativa no podemos decir que va a ser lo más barato. Lo que sí es una buena noticia, y eso todos lo tenemos claro, es que la carbono neutralidad y la electrificación en su conjunto son una buena noticia en lo económico, social y ambiental para Chile en su conjunto. De eso no hay discusión alguna. Invertir en sostenibilidad es un buen negocio en lo ambiental, social y económico. Yo quisiera, Carolina Castañeda nos hace una pregunta para Ani. Comentar una cosa de lo que decía Claudio, y tal vez para responderle la pregunta
a la persona, que quisiera rescatar un tema de la licitación que se dio. Como muy bien Claudio dijo, los grandes desafíos de la energía solar y la eólica, que son, ¿no es cierto?, que funcionan cuando hay viento, cuando hay sol, es que necesitan respaldo, ¿no es cierto?, almacenamiento. Y eso, ¿no es cierto?, se requieren inversiones. Pero en la licitación que recién se dio a conocer, hubo una oferta de concentración solar, que es almacenamiento, a $34. Eso lo hace, da una señal bien importante hacia dónde va a avanzar esto y con bajos precios. ¿Ah? Entonces, perdona, Ani, solamente para las personas que nos están escuchando y que no son especialistas, ¿el concepto de concentración solar está presente en algunos de los proyectos hoy día en Chile? Hay un proyecto que es Cerro Denominador, y entiendo que la oferta que se hizo es también de este mismo grupo, y significa que es energía 24/7, o sea, todos los días de la semana y las 24 horas. Y eso es porque esta especie de espejos proyectan sobre un lugar de almacenamiento, ¿no? Y van guardando en ese lugar y permiten estar más 24 horas. Ahora, me gustaría que me contestaras la otra pregunta, Carolina Castañeda. Ella me dice, esta pregunta es para Ani, en alguna manera los cambios que han habido de cálculos de sequía, de cambio climático y de otros fenómenos, ¿han afectado la ruta hacia la descarbonificación? O sea, al fondo, ¿vamos a tener un retroceso o deberíamos estar dentro de las mismas proyecciones que teníamos? No sé si, dado que no menciona directamente el sector generación a través de eso, pero claramente hay una tensión entre mitigación y adaptación. Estamos retirando el carbón, que es parte de la descarbonización, tal como buscamos retirar el diésel, que son el carbono, y lo estamos haciendo de manera responsable y consistente con mantener la seguridad del sistema, con no afectar los costos del sistema, y eso, hay un plan de retiro del carbón, y ese plan, además, lo hemos buscado acelerar, porque si hay un acuerdo común es que vamos a retirar el carbón. Ahora, hay un conflicto con adaptación. Hay que tener como un seguro de vida en caso de, por ejemplo, nos enfrentemos a una estrechez hídrica como la que estamos viendo este año. Y ese seguro significa que en algunas situaciones necesariamente hay que tener ciertas condiciones de respaldo. Hoy día estamos funcionando mucho diésel, el diésel es mucho más caro y también no está diseñado para funcionar de manera perfecta. Entonces, el cambio climático tendemos a hablar mucho de la mitigación y eso es urgente, importante porque nos busca impedir tal vez futuros más catastróficos. Pero en el intertanto, y Ani trabajó y siempre nos recuerda muchas veces la importancia de esta agenda, hay que estar preparado a adaptarse y ser resilientes y estar preparado para muchos escenarios distintos. Entonces, ese conflicto no pone en riesgo el plan final, pero sí requiere ser flexibles y adaptativos a las sorpresas que el cambio climático nos trae cada día y cada vez peor. Sí, ahí solo por ¿Quieres sumar algo? Sí. Dos cosas. Uno, que más que tensión entre mitigación y adaptación, yo creo que lo que se debe trabajar en torno a un concepto que se llama resiliencia, donde se intersectan lo que es mitigación, que para los que no saben es reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la adaptación, que es poder, ¿no es cierto?, enfrentar los impactos físicos del cambio climático. Y, por ejemplo, se ha demostrado que, por ejemplo, la energía solar es muy resiliente al clima. Pero para que aquello sea una realidad se tienen que hacer otras inversiones, como bien ha dicho Claudio, en fortalecer la resiliencia, en tener backups. Yo creo que no está en juego la carbono neutralidad, pero sí se requiere un rol proactivo del Estado para que ciertas regulaciones e inversiones se materialicen. Ahora, también es importante decir, y aquí, ¿por qué digo que hay cierta proactividad en hacer internalizar esos costos? Hay un estudio del Banco Mundial que indica que la inversión en infraestructura resiliente es solamente un 3%, un costo un 3% más alto que la infraestructura adicional. Y que la inversión en infraestructura resiliente rinde beneficios por 4 o 5 veces los costos de la inversión. O sea, sí, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación, Dani? Es efectivo invertir en resiliencia. ¿Pero por qué no pasa? Porque esas inversiones que son de muy largo plazo caen fuera de los horizontes de inversión de los inversionistas. Entonces hay un rol del Estado en visibilizar la importancia de que aquello ocurra. Por ejemplo, para mirar en el caso del sector del agua, en las sanitarias, hubo un cambio en la regulación
que permitió que ciertas inversiones que hicieron las sanitarias en estas piscinas para fortalecer la resiliencia y que se recuperen esas inversiones a través de las tarifas, permitió que esa lluvia que tuvimos como fuera de temporada en enero, permitió que en la región metropolitana no se cortara el agua, porque aumentó la resiliencia del sector. Entonces, Ani, me gustaría que esa lo tomara precisamente la Victoria, porque ella, el fondo, mencionó que dentro del programa la idea era que los privados asumieran parte importante de este tipo de inversiones. Cuéntanos, Victoria. Bueno, mezclando un poco lo que estás escuchando con lo que me estás preguntando, señalar que, claro, ¿por qué te digo yo que estas cosas son políticas de Estado? Porque al final nuestra meta de descarbonización de la matriz y del tema del cierre total de las plantas está al 2040. Obviamente hay muchísima intención de que se adelante, ya hay varias que se adelantaron al 2026, y yo creo que también hay bastante consenso en que se quiere tratar de acercar esa meta al 2035 por lo menos, o incluso al 2030, pero lo que decían Claudio, Lani, hay que ir viendo porque no se puede poner en riesgo el suministro para la población, entonces hay que estar como siempre con un plan B. Ahora bien, efectivamente, la energía solar en Chile, las energías renovables no convencionales que se llaman todavía, que yo creo que deberíamos partir por cambiarle el nombre, son un ejemplo en Chile, porque se desarrollaron al alero del sector privado, sin subsidios, y en el fondo, a nivel, yo creo que mundial, somos un ejemplo de cómo desarrollar mercados a través de una regulación adecuada. Y eso mismo debería pasar con el hidrógeno verde. ¿Y tú ves que es posible seguir haciendo eso? ¿O hemos llegado a un punto donde se necesita apoyo del Estado o regulaciones adicionales? O sea, el apoyo del Estado siempre tiene que estar. No es que el Estado esté o no esté. El Estado está, el Estado apoya, el Estado, en el caso del hidrógeno verde, el Estado ahora, por ejemplo, está poniendo fondos concretos a través de la Corfo para el desarrollo en Punta Arenas de hidrógeno verde a través de energía eólica, y también están desarrollando en el norte, o lo que hablaba Lani de la concentración, lo que es Cerro Dominador. Cerro Dominador, si bien es con capitales privados, es la Corfo la que empujó y la que ayudó a generar los fondos necesarios. Entonces, no es que el Estado se desentienda, es que el Estado da el soporte, el Estado pone la regulación adecuada, pero otra cosa es que tú como Estado hagas la empresa, porque si los privados pueden desarrollarlo, además, obviamente tienes mucha más competencia, y la competencia, al menos en ciertos ámbitos de esta cadena de energética, está muy bien diseñado. Por supuesto que todo es mejorable, pero hay ámbitos en los que tiene que estar concentrado porque estás usando infraestructura pública, en el fondo, o espectro. Y hay otros en que puedes competir, y esa competencia le hace bien al mercado porque la persona, que al final es la que nos importa, recibe mejores resultados de esa competencia. Entonces, no siempre es tan blanco-negro. Me gustaría, en este último bloque que nos queda, conversar directamente de hidrógeno verde. Vámonos en el fondo como a uno de los temas que están candentes en política. El hidrógeno verde tiene sus detractores. Hay personas que dicen que es un proyecto que va a ser rentable bastante en el largo plazo, que tiene sus dificultades y que los lugares donde se puede hacer con facilidad están lejos de los centros donde se necesita la energía, que como ustedes mismos han mencionado varias veces en este mismo debate, es un súper tema en términos de costo. A mí me gustaría, en el fondo, que ustedes me contaran qué factibilidad ven que realmente el hidrógeno verde sea un elemento que cambie la matriz energética o afecte los precios. Quiero saber un poco la opinión de ustedes. ¿Quién quiere partir? Yo voy a partir. Ani, sí. Y después Andrés. Sí. Mira, el hidrógeno verde viene como a aliviar un dolor muy importante porque sirve, lo que es la energía renovables que hemos hablado acá son para la electricidad, pero como muy bien ha dicho Claudio, un porcentaje muy importante del sector energía es lo que es frío-calor, ¿ah? Y para eso es donde se usan los combustibles fósiles.
justamente el hidrógeno verde viene entonces a ser una solución para aquellos sectores que se llaman difíciles de reducir emisiones, difíciles de abatir, como es la minería, la industria. Entonces, aparece como una solución importante, pero tampoco es una solución de corto o mediano plazo. Todas las proyecciones de costos indican, ¿no es cierto?, que se podría hacer competitivo aquí a la próxima década si se hacen inversiones importantes hoy día. Y la otra cosa, que compite, ¿no es cierto?, con combustibles fósiles y, ¿no es cierto?, para que pueda competir en igualdad de condiciones se requiere también de ciertos niveles de impuestos. Hay, por ejemplo, un estudio de McKinsey, que es una gran consultora internacional, que demuestra que, por ejemplo, para que el hidrógeno verde en Chile pueda ser competitivo, se requiere de un impuesto al carbono de $45 al 2030. Eso es muy importante. Cuando ahora, Dani, eso es medio contradictorio con lo que estamos viendo. Pero eso es medio contradictorio con lo que estamos viendo a nivel de debate público, porque precisamente están hablando de disminuir los impuestos a algunos, al diésel y a otros factores contaminantes. Totalmente. Ahora, Andrés, ¿tú tenías algo que contarnos del hidrógeno verde? Y después podemos volver al impuesto al diésel, porque es un tema bien interesante que atenta precisamente contra todo lo que hemos hablado hoy día. Es un temazo, la verdad, del impuesto, porque claramente hay un desafío de aumentar al menos el guarismo, ¿no? A ver, yo del hidrógeno, 3 ideas muy rápidas. Lo primero, que me parece bien relevante destacar, podemos hablar de hidrógeno verde por lo que hemos hecho en materia de energías renovables. Es decir, ese es el antecedente, digamos. Si no, no pudiéramos tener este sueño de poder, y esta es la segunda idea, de crear una industria nueva en el país. Estamos hablando de que todo este debate, esta planificación, va en la visión de crear una industria. Probablemente las industrias nuevas que se crearon hace ya 20 años fueron las últimas en Chile, no sé, el salmón, la agroindustria. Aquí estamos hablando de una industria que al 2050 puede exportar lo mismo que exporta el cobre, en fin, una industria nueva, por lo tanto, una oportunidad significativa para el desarrollo económico. Y la tercera idea, a propósito de algunas cosas que decía Victoria y quién interviene o qué roles juegan, este es un ejemplo preciso donde solo va a resultar si se convoca adecuadamente el esfuerzo público, privado y la academia para efectos de aportar en lo que se refiere a la innovación y el cambio tecnológico. Hay valles del hidrógeno que hoy día funcionan, uno de ellos en Concepción, que a mí me gusta mucho en relación a otro, donde uno puede ver un piloto, y más allá de que la gobernabilidad se cree en torno a una empresa pública o no, lo que es claro que no estamos hablando del mercado de los chocolates, con lo que me gustan los chocolates, sino que estamos hablando de un mercado donde se requiere una visión de planificación para la competencia, es decir, el regulador y el Estado tienen que participar para generar competencia, incentivos para el cambio tecnológico y incorporar tecnología en ese sentido, y por cierto el despliegue en la iniciativa privada. Si no, no va a Ahora ahí, Andrés, hay diferentes modelos en discusión en el debate presidencial, porque hay candidatos que están planteando la posibilidad de una empresa estatal dedicada al hidrógeno verde, y Victoria, quizás tú nos puedes explicar un poco más cómo desde la candidatura de Sichel pretenden en el fondo impulsar esto de otra manera. Sí, primero contextualizar, efectivamente el hidrógeno verde tiene dos grandes aristas. Uno que es desarrollar una industria, eso yo creo que es súper importante decirlo, es una industria nueva que puede hacer que el país tenga muchos beneficios de esta industria. Cuando tú creas una industria tienes empleos nuevos, tienes tecnología nueva, tienes capitales nuevos, y obviamente lo importante es que eso le llegue a la mayor cantidad de personas posible. Para poder llegar a una industria nueva, efectivamente tenemos que seguir avanzando en las energías solares, con este camino que hemos venido teniendo, porque eso es lo que nos va a permitir hacer hidrógeno verde, porque si no sería no verde, y eso es como lo relevante, lo que nos hace competitivos. Y por supuesto tenemos que poner esfuerzos también en capacitaciones, en atracción de las personas que necesitamos para que lleven a cabo este proceso. Es un paquete de esfuerzo que hay que hacer en forma muy mancomunada. Si no se da en forma mancomunada, es lo que están diciendo, no se va a poder hacer, vamos a quedar truncados. Dicho esto, el hidrógeno verde sería se suma a las energías renovables.
sirve para ciertas cosas más que para otras, o al menos en un comienzo. Entonces se está pensando en lo que te comentaba, en estructuras más pesadas, en todo lo que es la minería, en camiones muy grandes. Es parte de un set al final de herramientas que tú tienes para ir electrificando la forma en que tú usas tu matriz de energía. Y que las industrias vayan electrificando sus formas. En eso, por supuesto, nosotros tenemos una postura, creemos que Chile puede desarrollar en forma muy armoniosa y que para eso tienen que estar los incentivos para que cada parte haga su pega, que la academia haga su pega capacitando personas, desarrollando sistemas de formación de todas las cadenas y el resto también hagan sus partes. Gracias, Victoria. Ahora me gustaría contestarle una pregunta a Carlos Arenas Coronil, que la hizo él y la han hecho otros, y le quiero pasar ahí la pregunta a Claudio y a Alberto, que es de alguna manera esta contradicción de esta vocación y consenso por las energías verdes. Sin embargo, la discusión hoy día en el Congreso ha estado muchas veces centrada en la reducción de impuestos al diésel. No sé, ahí me gustaría que Claudio y que Alberto nos contaran cómo se da, o sea, ¿cómo se explica este foco contradictorio? Alberto y después Claudio. Yo brevemente, porque esto pasa en varios sectores. De hecho, en Chile Transparente lanzamos una plataforma que se llama Transparencia Minera, en conjunto con Sonami, con el Consejo Minero. Y la verdad que cuando uno empieza a ver los datos y ve la discusión que hay en el Congreso, uno dice, mira, pero acá están llevando una discusión que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces... y nos pasa con muchos ámbitos, lo que hemos visto con el 10%, etcétera. Entonces, ha habido, y acá creo que hay que evidenciar un fracaso desde los que creemos que los datos técnicos aportan muchísimo en la discusión política. Ha habido un fracaso de los que aportamos datos técnicos en la discusión política. Vamos a las comisiones, y esto también en los ámbitos de transparencia, nos ha pasado muchísimo. Vamos a las comisiones, hacemos nuestros aportes, pero al final después lo que sale es más bien lo que un mal llamado sentido común, o una ola de opinión, o un efecto electoral más inmediato, termina siendo lo que se legisla en el último tiempo. Yo creo que hay un problema grave en el Congreso de que nuestro Parlamento no sabe hoy día cómo ubicarse dentro de un entorno donde tiene una convención constitucional por una parte y un año de elecciones. Y eso está llevando a que lamentablemente se puedan cometer errores. Yo no soy, vuelvo a decir, experto en temas de energía, pero evidentemente a uno como ciudadano le llama la atención de que el debate impuesto al diésel se esté llevando de esa forma, cuando se supone que debiese ser todo lo contrario. Y creo que eso es solamente una desidia por parte de gran parte de nuestro Parlamento de ignorar lo técnico. Acá sacarme el sombrero con Mario Marcel y con lo que ha hecho el Banco Central en los últimos días, de tratar de poner la pelota al piso y decir, oye, si nosotros acá no estamos haciendo política, lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro rol. Claudio, me gustaría ver si tú puedes contestarme esta pregunta. Les quiero contar a todos los panelistas que estamos con más de 800 personas conectadas en este minuto, así que este tema de la contradicción entre ciertas políticas que están tomando y los consensos que hemos tenido llama mucho la atención. Claudio, a ver, cuéntanos tú cómo ves esto. Creo que es bueno dar un paso más atrás nosotros y volver sobre el problema que nos convoca. Tenemos que resolver una cuestión muy compleja como humanidad, que es dejar básicamente de quemar cosas. Llevamos 200 años quemando fósiles, partimos con el carbón hace 200 años, después llegó el petróleo, y después una solución mucho más limpia, pero que también es fósil, el gas natural, y en próximos 20, 30 años tenemos que dejar de hacer eso. Y eso implica un esfuerzo, y por eso ya hemos hablado de, por un lado, electrificar, y eso ahí van las renovables. Después hablamos recién del hidrógeno verde, que es una solución para aquellos usos no electrificables, para reemplazar aquellos grandes usos que hoy día son. Hoy día el 60% del consumo energético son derivados del petróleo en Chile. El diésel es el 30%. Entonces, cualquier iniciativa que en ese enorme desafío de humanidad y desafío local de Chile vaya en contra de eso, no hace ningún sentido. Y además es totalmente regresiva esta idea, reducir un impuesto específico a un combustible, que hoy día esos combustibles tienen que ver con el movimiento, personas, ¿no es cierto?, que se mueven en auto o transporte, aparte de ser una enorme pérdida de recaudación para el Estado, estamos hablando de cerca de $1.000 millones, y dispararse hoy día con un Estado presionado por escasez de recursos, perder esa recaudación, además
esto principalmente lo pagan los hogares de ingresos altos. El 80% de este impuesto lo pagan hogares de ingresos altos. Los que se mueven en autos son los quintiles más ricos. Entonces, no hace ningún sentido, y a eso le podemos agregar además todos los efectos de contaminación. Hoy día lo que tenemos que avanzar es buscar señales consistentes, coherentes en todos los sectores emisores, o sea, hacia toda la economía, en avanzar efectivamente en lograr este triple impacto, que es resolver la ecuación de dejar de quemar cosas, para ponerlo simple, a través de electrificación renovable o hidrógeno verde, y eso nos va a generar unos beneficios sociales y ambientales agregados, además de todos los beneficios económicos. Y ahí, ¿qué tenemos que cuidar? Y esa es la gran como razón por qué Chile ha sido exitoso en materia de renovables, y lo va a hacer en otras cosas, porque hemos sido un país abierto a la inversión extranjera de calidad regulatoria confiable. Nos invitaron a la OCDE hace 10 años, no por ser un país rico, sino por ser un país de buena calidad de políticas públicas. Somos un país muy abierto a las inversiones, a las bajos aranceles de importación. Andrés Rebolledo, ¿no es cierto?, lideró mucho tiempo esa agenda, abierto al comercio internacional. Entonces, dar esas señales al mundo, eso es lo que nos ha hecho exitosos en renovables. No solo por tener mucho sol en Atacama o tener mucho viento en la Patagonia. Entonces, ¿tú crees, Claudio, que esas cualidades que rigieron los últimos 20 años se mantienen ahora? Porque parte de los inversionistas te dicen, eso estuvo, pero puede que cambie. Bueno, yo creo que efectivamente, y lo conecto con la acción climática, yo creo que si el principal inversionista, y esto es muy intensivo en capital, producir hidrógeno verde requiere enormes inversiones en electrólisis, son capital fijo que tiene que pagarse en el tiempo. Invertir en buses eléctricos son mucho más caros que se tienen que pagar en el tiempo. Invertir en renovables se paga en el tiempo. Si no damos señales de calidad regulatoria hacia adelante, de mantener nuestra apertura a la inversión, hoy día la inversión extranjera es la que ha liderado la inversión en renovables en Chile. Tenemos que de alguna manera ser capaces de encontrar que el acuerdo climático y de sostenibilidad futura del país tiene mucho que ver con esos atributos del pasado. Como bien lo decía Andrés, gracias a lo que hemos hecho en renovables, vamos a poder hacer las cosas hacia adelante en hidrógeno. O los otros usos, y finalmente descontaminar, y finalmente tener todos estos beneficios que aspiramos de ciudades más limpias y contaminadas. Creo que lograr transmitir esa ecuación al Congreso o a la discusión constitucional, creo que va a ser una gran posibilidad de realmente tener un desarrollo sostenible futuro del país, y mantener este ritmo, porque realmente la historia de lo que hemos hecho en materia renovable es digna de contar. Ahora tenemos que cerrar desgraciadamente en honor al tiempo, pero me gustaría pedirle solamente a cada uno que le recomienden a nuestra audiencia, estamos con más de 800 personas conectadas, ¿qué tipo de algún documento, algún documental, algo que ustedes hayan visto del último tiempo que sea, o sea, que podría ayudar a entender mejor el desafío de las energías verdes para personas que quizás no son súper especialistas en el tema? Parto por Alberto. Me dejaste muy difícil la pregunta, ¿no? Puede ser un sitio a visitar. Yo creo que invitar nuevamente a que visiten Minería Transparente. Creo que hay un buen esfuerzo que podríamos replicar también en el sector energético, en otros sectores. Lo hemos hablado también con la gente de la CPC, donde podemos buscar formas entre la sociedad civil, el sector privado y también el sector público que participa en el sistema. Acá está Cochilco, Codelco también involucrado, donde podemos disponibilizar información para un buen diálogo, ¿ya? Información sin sesgo, y creo que eso ayudaría muchísimo a esta discusión, que va a ser una discusión que nos va a perseguir sin duda, y que hay que desmitificar por una parte, y hay que hacerla sin mucho eslogan y más bien con una visión de futuro, porque si es tal así como nos dice Andrés, de que el hidrógeno verde puede llegar a ser el cobre del futuro, eso yo también lo escuché con el litio, y quizás lo escuchamos con otras cosas, bueno, hay que efectivamente eso hacerlo realidad, porque sería ideal que pudiéramos tener más industrias como el cobre, más industrias como el hidrógeno verde, que efectivamente esos además beneficios lleguen a todos, y no solamente a algunos. Gracias, Alberto. Andrés. A ver, mira, yo creo que esto se lo saqué a Claudio de su Twitter, me parece. Pero como estamos en esta onda digital, yo voy a recomendar a un señor que se autodeclara evangelista digital, que es un señor inglés,
que tiene unos Twitter todos los días muy interesantes, en que entrega información respecto a la frontera y el estado del arte de la tecnología en muchos ámbitos, no solo en el energético, pero muchos de ellos, y la digitalización en el sector energético es un desafío importante, que se llama Bala Azhar, con V. Bala Azhar. Yo no sé si es posible. Bala solo Azhar, con lo esta vamos a poner pronunciación. después en el Twitter de... Pero que lo busquen en el Twitter porque es muy interesante. Muchas gracias, Andrés. Victoria. Sin audio. Sin audio. No sé recomendarte, la verdad, uno en específico. Yo tengo varias cuentas que sigo y sitios que sigo y que me gusta mucho cuando aterrizan. Al final yo creo que la asociación de Claudio ha hecho una buena pega. Creo que es muy importante evangelizar en este tema, explicar, que llegue a la ciudadanía, que se entienda por qué se hace lo que se está haciendo, no solo por una cosa teórica, ni por una cosa macro, ni porque es bueno, o sea, ¿por qué? ¿En qué te afecta a ti? Y hacia dónde va esto. ¿Por qué estoy haciendo esto ahora? Porque hay muchas cosas que van a tener resultado en 15 años, entonces es importante difundir. Así que ahí yo creo que todas las páginas que son un poco, que dicen esto equivale a 3 líneas de metro, esto equivale a 2 hospitales, son súper buenas para empezar a... la equivalencia. La equivalencia, sí. Muchas gracias, Victoria. Ani. A ver, primero que todo yo invitaría a la ciudadanía a informarse porque al final las decisiones del sector va a depender también de quién nos gobierna. Entonces, a informarse, a leer bien las propuestas de los candidatos y no solamente fijándonos en lo que hablamos hoy día, que fue todo en torno al sector generación de energía, porque donde también hay y que se conecta mucho más con la ciudadanía, tiene que ver con todo con lo que es la distribución de energía, con todo el sector, y que hay una gran reforma pendiente ahí y que va a permitir conectar a la ciudadanía con el rol, lo que se llama el prosumidor, que ya no eres solamente consumidor, sino que también produces energía. Prosumidor, sí. Sí. Entonces, que son cambios que tienen que venir y que también hay desafíos pendientes en Chile. Y lectura recomendada, en realidad, todo lo que tiene que ver con Amory Lovins. Él es el fundador del Rocky Mountain Institute. Él fue uno de los primeros visionarios en prever el rol de la revolución verde, de las energías verdes. Tiene varios libros, tal vez, y tiene varios TED. Los libros también están en español, y a lo mejor si es que tienen que partir por alguno, yo recomendaría partir por uno que se llama Reinventing the Fire, Reinventando el Fuego, soluciones de negocios audaces para la energía de la nueva era. Perfecto. Lo buscamos, Dani, y lo ponemos en el Twitter también como el link. Quizá él debe tener además una página de él donde debe tener toda su obra. Y finalmente, Claudio, ¿qué nos recomiendas tú? Escuchando a todos, súper atento. Entonces, una cosa que yo valoro mucho y creo que es uno de los grandes paradigmas del cambio es que estamos viendo un tiempo de la coherencia, la transparencia y el propósito. Por eso es súper valioso que este ciclo propio de conversación tenga que ver con eso. Y el propósito de por qué uno hace las cosas que hace. En mi caso personal, los que me conocen hace muchos años, tal vez lo que más me identifica es la montaña. Y lo voy a sacar completamente del foco de esto, pero si hacemos algo con un sentido de propósito, y nosotros, por ejemplo, como gremio de empresas generadoras, hemos buscado darle el sentido de bien común que puede hacer una industria al servicio de las transformaciones que la sociedad necesita. A mí, en estos tiempos de hiperconectividad, un espacio que me invita a desconectarme es a volver a conectarlos con la naturaleza. Y ahí quería recomendarles, pensando, un podcast de Ladera Sur. Ladera Sur es un medio de comunicación sobre naturaleza, conservación, medio ambiente, outdoor. Y hay un podcast específico que se llama Historias de Montaña, que lo dirige un admirado amigo que se llama Felipe Howard, que este podcast invita a escuchar a grandes montañistas y hacerse la pregunta de por qué hacen expediciones, por qué miran, y ese espacio ojalá puedan tomar el podcast, y la montaña es uno de los pocos espacios en el mundo todavía donde no hay conectividad, a menos que Elon Musk nos traiga Wi-Fi para todos lados, pero poder tener espacios de poder desconectarnos y reconectarnos con
con el desafío y propósito de por qué hacemos lo que hacemos, a mí siempre me ayuda mucho. Yo voy mucho lo más que puedo con mis niños, con lo que sea, a los cerros, y ojalá pensar sobre todo en un país tan rico y montañas como el nuestro, casi nunca nadie va. Basta salir 15 minutos, 10 minutos caminando y uno está solo. Así que mi invitación es esa, el podcast de la Era Sur. Excelente, Claudio, nos dejaste en un día laboral soñando con el sábado. Así que muchas gracias a todos. Yo también los invito, con mi recomendación es que nos sigan en el Diario Financiero. Tenemos una sección de cambio climático, tenemos una cobertura energética bastante intensa y bienvenida a todo tipo de recomendaciones para ir mejorando esas áreas. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias a Enel y Chile Transparencia por sumarse a este esfuerzo de conversaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy podemos descubrir con Enel X cómo cambiar la forma en que usamos la energía con soluciones simples y sustentables. Cómo movernos sin contaminar por todo el país. Usando energía limpia para mejorar la calidad de vida. Con Enel X podemos renovar la energía de nuestro hogar, la que nos conecta con los que más queremos. Y podemos cambiar la energía con la que trabajamos por un mañana mejor. Hoy nuevas oportunidades se hacen realidad con los productos y servicios de eficiencia energética de Enel X en Chile. Descubre más en enelx.com.